Queridos hermanos, por la gracia de Dios, nuevamente estamos reunidos para poder aprender algo más de su palabra. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, muy interesante, pero antes les voy a pedir que cerremos los ojos, inclinemos la cabeza y hagamos una oración. Señor Padre, bendito, Dios del cielo, te pido, Señor, por mis hermanos que están escuchando esta palabra, te pido, Señor, que seas tú poniendo gracia en mí, Señor, para poder transmitir aquello que tú has preparado, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos que vamos a compartir. Danos discernimiento para poder entender lo que quieres que sea transmitido, Padre bendito. Te encomendamos estos momentos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que hoy vamos a hablar se trata de destruyendo el templo de Dios. Vamos a tener un versículo central que es 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este va a ser nuestro versículo central. Pero antes de empezar, vamos a hablar un poco de lo que es el templo de Dios. Un primer templo primitivo se armó el primer año luego de la salida de los israelitas del pueblo de Israel, y era el tabernáculo de Dios. Dios le dio instrucciones a Moisés para poder construir esta iglesia o este templo que tendría que ser desmontable y que se iba a trasladar según iban peregrinando los israelitas estos 40 años en el desierto. Este primer templo tenía tres secciones. Una era los atrios o el atrio, la primera parte, una segunda parte del lugar santo y una tercera parte que era el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. Entonces fue construido el primer año de iniciado el Éxodo. Se construyó un primer templo físico fijo por Salomón en el siglo X antes de Jesucristo. Este fue un templo como jamás se había visto, construido de una forma muy especial, con mucho lujo, que aceptó Dios que fuera construido por parte de Salomón. Este templo, el primer templo, el primer templo del pueblo israelita, fue destruido por Nabucodonosor el año 1587 a.C. Los israelitas fueron dispersados en Babilonia, pero luego de un tiempo los israelitas retornaron donde estaba su templo y lo reconstruyeron. En el año 1515 a.C., Zorobabel consagra este templo y nuevamente es consagrado el año 165 antes de Jesucristo por Judas Macabeo. Entonces, este vendría a ser el segundo templo del pueblo israelita. Este templo fue mejorado en el gobierno de Herodes, fue reconstruido, modificado en el gobierno de Herodes en Jerusalén, pero fue destruido el año 70 después de Cristo por la invasión a Jerusalén por parte de las tropas romanas comandadas por Tito. Hoy en día solo quedan vestigios de ese primer templo y se lo conoce, este es el segundo templo reconstruido por Herodes, y hoy en día solo quedan vestigios de ese templo y es este muro que se llama
el muro de las lamentaciones o el muro eh, que se llama también Cobet o el muro occidental. Bien. Sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento ya no se habla de una iglesia física en el sentido de una construcción. Se habla de otro tipo de iglesia y lo vamos a ver en dos versículos en los cuales el apóstol Pablo los describe en Corintios, en 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es uno de los versículos donde ya no se hace alusión a un templo físico como una construcción, sino habla de que el templo es uno mismo, cada persona creyente. En 1 Corintios 6:19 también se dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, claramente aquí vemos que se nos dice, según las Escrituras, que el templo de Dios está formado por nuestros cuerpos, por cada miembro del cuerpo de Cristo. Ya se habla ahí del cuerpo de Cristo, que se estaría formado por cada miembro creyente que somos nosotros, ¿no es cierto? Es por eso que cuando hablamos de la destrucción del templo de Dios, estamos hablando cuando nosotros agredimos nuestros cuerpos, destruimos nuestros cuerpos a través de muchas acciones que vamos a ir viendo. Y esta destrucción del templo de Dios del que se habla, tiene un castigo muy especial cuando se los hace, ¿no? Lo vamos a ver en el siguiente versículo que dice, en 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Imagínense, hermano, entonces, que Dios nos dice que si ustedes destruyen mi templo, yo los destruiré a ustedes. Entonces, es algo realmente de temer. Entonces, es por esto que nosotros tendríamos que cuidar nuestros cuerpos, puesto que Dios dice que nuestros cuerpos somos su templo, la morada de Dios, de su Espíritu Santo, que está en nuestro corazón. Entonces, desde un principio se trató de buscar un lugar donde Dios habitara. Primero fue el tabernáculo, luego fue el primer templo construido por Salomón, luego fue el segundo templo reconstruido varias veces, ¿no? Pero por la gracia y misericordia de Dios, Dios pretende y quiere habitar en medio de su pueblo. Por tanto, ya en el Nuevo Testamento se está hablando de un nuevo tipo de templo que somos nosotros, el cuerpo físico de cada uno de los creyentes. En Isaías, vamos a ver, en Isaías 66, los versículos 1 y 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bueno, aquí podemos entender claramente que Dios dice: ¿dónde está mi templo? ¿No es cierto? Porque él no dice, construyame un templo, dice, ¿dónde está mi templo? Y va aclarando y diciendo que Él va a habitar en el corazón de aquellos que tienen humildad y respetan su palabra, ¿no es cierto? Entonces, claramente, en la palabra ya vemos que Dios tampoco nos está hablando de un templo físico como en un principio. Pero este cuerpo físico que tenemos, nuestros cuerpos, tendrían que estar
a la altura para poder servir de morada a Dios, a su Espíritu Santo. Ya Salomón lo dijo en el siguiente versículo, perdón, aquí. En Segunda de Crónicas, perdón, 6:18 dice, sí, más en verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, dice, más es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Esto decía refiriéndose al templo que había construido. Ya dijimos en un principio, este templo fue una edificación como nunca se había visto, revestida de oro, de piedras preciosas. Es decir, hasta podríamos decir que fue un exceso en cómo se construyó, pero Salomón había considerado que aún así, con esta suntuosidad, esta pomposidad que tenía, era un templo que realmente no estaba a la altura de Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros podríamos decir, hermanos, este cuerpo es la morada de Dios? Entonces, nuestros cuerpos tendrían que estar a la altura de poder ser considerados como lugar donde va a morar o donde mora el Espíritu Santo de Dios. Recordemos nuevamente que el profeta, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nuevamente aquí es para recordar que nosotros somos el templo de Dios. El cuerpo que tenemos es la morada del Espíritu Santo. Por tanto, debemos cuidar, debemos proteger, debemos mantener adecuadamente nuestros cuerpos, porque de lo contrario estaríamos destruyendo el templo de Dios. Y se nos recomienda, también el apóstol Pablo nos recomienda en 1 Corintios 6:18 y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Aquí hablamos de la fornicación, de las relaciones extramaritales que se pueden tener, pero también podemos entender cualquier agresión, cualquier acto que vaya en contra de las reglas de Dios hacia nuestro cuerpo. También podemos entender eso por fornicación del cuerpo. Y como Dios mora en nosotros, deberíamos tener cuidado las cosas que alberga este cuerpo, las cosas que albergan nuestro corazón. Vamos a leer en 2 Corintios 6:16 que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, dice, y los ídolos? ¿Qué significa esto? Que pues no tiene no tendría ninguna razón de ser que nosotros alberguemos a Dios y alberguemos ídolos en nuestro corazón. Estos ídolos pueden ser el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, puede ser, no sé, el odio, el mal carácter. O sea, no puede haber estas cosas en un lugar donde Dios va a morar. Por eso decíamos que debemos tener cuidado de las cosas que están dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, lo que tenemos en la mente también. Porque debemos saber, hermanos, que si hay algo que Dios detesta desde el principio, es el sacrilegio que se puede cometer contra su templo. Hay muchas personas que piensan y dicen, este es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que a mí me parezca, cosa que realmente no es verdad. Todo lo que Dios ha hecho es de Dios, nosotros somos creación de Dios, ¿no es cierto? Entonces, y todo lo que ha creado Dios tiene un propósito en esta vida. Entonces, este cuerpo que utilizamos nosotros tiene un propósito en esta vida. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que nosotros, nosotros en este cuerpo, crezcamos en la justicia de Dios, crezcamos imitando
la vida que tuvo Jesucristo. Crezcamos respetando y manteniendo todas aquellas cosas que Dios nos permite, nos comunica, para que podamos ser dignos hijos de Él, para que podamos ser cuerpos dignos de albergar al Espíritu Santo. Y solo de esta manera se va a cumplir el objetivo final, el propósito final, es que tengamos la vida eterna formando parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Completando un poco el versículo de Segunda de Corintios, de Segunda de Corintios, volviendo a repetir el versículo 16 y completando con el 17, y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré tu Dios, y ellos serán mi pueblo. El 17 dice, por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Entonces, claramente aquí nos está dando una orden, ¿no? No se junten con el mundo, no se mezclen con el mundo, apártense, no hagan lo que el mundo hace, ¿no es cierto? El mundo hace muchas cosas que son malas. Entonces, si ustedes hacen esto, dice, yo los recogeré, los reconoceré como a mis hijos. Entonces, como Dios tiene propósitos, este cuerpo tendría que ser mantenido adecuadamente y Dios nos da las directrices para mantener su templo en condiciones adecuadas, propicias para que sea la morada del Espíritu Santo. Vamos a ver 3 puntos en relación a esto. Perdón. Y un primer punto es tener conocimiento de la salud. Hoy en día, la información que se genera y una amplia variedad de formas de obtener esta información a través de los medios que existen, pues nos da acceso a millones de artículos relacionados a la salud que fácilmente podemos acceder. Y en forma resumida, el conocimiento de la salud se resume en 4 puntos. Hacer ejercicio regularmente, tener una dieta adecuada, descansar lo suficiente y tener una salud emocional adecuada. Estos 4 puntos, si se los ejerce dentro de los parámetros que Dios nos marca, vamos a tener una salud de acuerdo a lo que Dios pretende para sus hijos. El hacer un ejercicio regularmente, lógicamente que es muy importante porque sabemos que el sedentarismo va a condicionar condiciones físicas que van a ir en desmedro de nuestro organismo. Entonces es muy importante el mantener una actividad física regular, porque un cuerpo sano vamos a tener en un cuerpo que se ejercita, ¿no es cierto? El tener una dieta adecuada es otro aspecto muy importante para mantener una salud adecuada para ser morada del Espíritu Santo. Debemos comer sanamente, recibiendo todos los nutrientes que son necesarios para que nuestra salud sea siempre adecuada, fuerte, y evitando los excesos, o sea, evitando no caer en extremos como por ejemplo la gula, que se considera un pecado, no comer cosas que dañen nuestro cuerpo, por ejemplo, el exceso de grasas, el exceso de aceites, azúcares, todas estas cosas van a hacer daño a nuestro cuerpo y si conscientemente lo hacemos o lo estamos haciendo inconscientemente sin darnos cuenta, pero en algún momento nos daremos cuenta porque nuestro cuerpo empieza a cambiar de una forma negativa, habrá que considerar que lo que estamos haciendo en base a lo que estamos aprendiendo es un daño al templo de Dios. Estamos destruyendo el templo de Dios. Ni que hablar, hermanos, del alcohol, del cigarrillo, de las drogas
y de todo tipo de sustancias que son nocivas para el organismo. Si nosotros empezamos a utilizar estas cosas que son malas para nuestro organismo, lógicamente que estamos atentando contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia, el templo de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos conciencia de este punto, pues todo lo que nosotros comamos, todo lo que nosotros hagamos en relación a nuestra alimentación, tiene que ser sano, en miras de mantener una salud adecuada para que este cuerpo, este templo de Dios, esté en buenas condiciones. Descansar lo suficiente. A veces por las actividades diarias que tenemos o frecuentemente porque pretendemos obtener un estándar de vida elevado, nos dedicamos a trabajar mucho en desmedro de periodos de descanso, de sueño que debemos tener, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que este descanso que nosotros tengamos sea el adecuado, porque además en este descanso también está el compartir en familia, tener tiempos de compartir con la familia, ¿no es cierto? Y si nosotros renunciamos a estos tiempos de sueño, de convivencia familiar, pues nuestro cuerpo se va a sentir agotado, y en algún momento se va a manifestar a través de enfermedades. Entonces, estamos agrediendo nuevamente el templo de Dios, estamos destruyendo el templo de Dios. Y por último, la salud emocional, tener una salud emocional adecuada. Este es un tema del que podríamos hablar, al igual que de los otros, varias horas. Es muy importante que nosotros emocionalmente estemos en condiciones también de poder decir somos un cuerpo y una mente sana. Muchas veces es, los problemas emocionales que podemos tener con la familia, en el trabajo, con los amigos, se van a manifestar físicamente en nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes de estas pautas que se nos da para mantener un cuerpo sano, una salud sana. Tendríamos que tener conocimiento sobre estas cosas. Bien. El segundo punto hace referencia específicamente de tener una salud mental adecuada. Hermanos, muchas veces vamos a tener problemas por las cosas que vemos o escuchamos generalmente de nuestro entorno próximo, nuestras esposas o esposos, en el caso de las mujeres, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Nos vamos a decir cosas que no son agradables y nuestra salud mental se va a ver afectada en cuanto mayor sea el daño que esto nos ocasiona. Es por eso que para tener una salud mental adecuada, en gran parte va a depender de nosotros mismos, porque si nos dicen algo que no nos gusta y dejamos que nos afecte de una forma exagerada, entonces estas emociones negativas que vamos a tener se van a manifestar en la parte física de nuestro organismo. Además, muchas veces vemos que estados emocionales negativos debido a las peleas, a las cosas que nos decimos o que vemos dentro de nuestro entorno, hace que nosotros caigamos en cosas que pues ni siquiera las habíamos pensado. Por ejemplo, el empezar a fumar, el empezar a beber, el empezar a consumir drogas, son cosas que se van a dar cuando estas emociones negativas se manifiesten de una forma exagerada. Entonces, cuanto mayor importancia, digamos, le demos o mayor realce le demos a estas cosas negativas en nuestra vida, mayor va a ser el daño que vamos a tener. Vamos a entrar en un círculo vicioso en el que vamos a entrar en depresión, esto nos va a producir un mayor disconfort mental, esto se va a traducir en
en una salud física deteriorada y se va a entrar en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a manejar estas situaciones negativas, porque Dios nos da la capacidad para esto también, ¿no es cierto? Para que nuestra salud mental se mantenga en condiciones adecuadas. Y en Proverbios 15:30 eh, podemos leer que dice, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. ¿Qué significa esto? Que pues las cosas buenas van a alegrar nuestros corazones, las cosas que veamos, y la buena nueva es las cosas que escuchemos van a alegrar nuestra vida, nos van a dar paz y van a hacer que pues nuestra salud sea una salud adecuada. Y en Filipenses vamos a poder leer sobre esto. En Filipenses 4 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, pensemos en cosas solamente buenas, en aquellas que Dios quiere que pensemos. No pensemos cosas negativas. Cuanto más cosas negativas pensemos, estamos dañando nuestro cuerpo, estamos dañando nuestra salud mental, estamos haciendo que este cuerpo ya no sea una morada adecuada para Dios o su Espíritu Santo. No olvidemos que Dios nos da también las herramientas para poder hacer frente a estas adversidades que el enemigo nos va poniendo, ¿no? Y que está atentando contra su templo, contra el templo de Dios. El tercer punto y el último que vamos a tomar en consideración son las limitaciones que tenemos que tener. Estas limitaciones pueden estar relacionadas a factores genéticos, factores ambientales, factores que salen de nuestro control y que afectan nuestro organismo. Como un ejemplo, vamos a tomar el versículo de Juan 9:1-3, donde se habla de un hombre que nació ciego, dice, ¿no? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, vemos que hay condiciones en las cuales nosotros no influimos para nuestra salud. Ya vemos aquí el nacimiento de un hombre ciego, pero no olvidemos que todas estas cosas que pueden venir por, ya dijimos, problemas genéticos, endocrinológicos sobre todo, ¿no es cierto? O algunas modificaciones físicas con las que podríamos nacer, no son controlables por nosotros. Pero hermanos, no olvidemos que todo tiene un propósito y que aunque muchas veces no lo entendamos, pues tiene un buen propósito al final, ¿no? Dios no va a hacer nada para dañarnos, siempre va a ser porque Él tiene un propósito que, pues, puede ser que no lo entendamos, hermanos, pero tiene un propósito y es un propósito santo por lo general, ¿no es cierto? Difícil de entender, difícil de vivirlo, pero seguramente Dios nos va a dar la oportunidad de poder entender. Es por eso que no siempre vamos a decir que nosotros estamos teniendo dificultades físicas, estamos teniendo enfermedades porque no estamos cumpliendo los parámetros que Dios nos da. Por ejemplo, una persona genéticamente eh, puede ser que a partir de cierta época de su vida empiece a engordar en forma desproporcionada. Esto está genéticamente establecido y no es porque la persona empieza a comer y comer y comer, ¿no es cierto? Entonces son cosas que salen de nuestro control. O, por ejemplo, una persona que trabaja en las minas, la gran probabilidad de que tenga problemas pulmonares es pues casi segura. Entonces, estas cosas no debemos tomarlas como consecuencias de malas actitudes que podemos estar tomando, algunas cosas malas que estemos haciendo. Entonces, son cosas que van a escapar a nuestro control. Estas son las limitaciones que debemos entender y conocer, hermanos. No siempre es porque
nos salimos de los parámetros que Dios nos da para mantener una salud sana. Entonces, hermanos, como somos el templo de Dios, nosotros debemos esforzarnos y tomar decisiones firmes para poder mantener condiciones adecuadas para ser morada del Espíritu Santo. No nos olvidemos que Jesús fue rígido cuando vio que el templo estaba siendo profanado. Y lo vamos a leer esto en Juan capítulo 2, versículos 13 al 16 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces aquí vemos, queridos hermanos, que Jesús reacciona de una forma firme, decisiva, echando fuera a aquellas personas que estaban utilizando algo que Dios había dispuesto para que sea servido a Él, para que sea consagrado a Él. De esta misma forma, siguiendo el ejemplo de Jesús, nosotros debemos ser firmes, debemos ser inteligentes para poder erradicar todas aquellas cosas que hacen daño a nuestro cuerpo. Tenemos que estar conscientes que somos el cuerpo, somos el templo de Dios y que necesitamos mantener este cuerpo en condiciones adecuadas y que no podemos hacer y no podemos permitir que nuestros corazones se conviertan en mercados de de la variedad de cosas que existen en este mundo que solo sirven para dar satisfacción a nuestra carne. Nosotros no debemos seguir un parámetro así de buscar satisfacción carnal, sino debemos seguir aquellas enseñanzas que Dios nos da para poder convertir este cuerpo que tenemos en un templo adecuado, santificado. Tenemos que ser un sacrificio vivo a las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 2.1 leemos, vamos a ver. En Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí vemos la recomendación, hermanos, de mantener nuestros cuerpos adecuadamente conservados para que sea morada de nuestro Señor. Entonces, habrá que procurar mantenerlo de esta forma para que realmente el Espíritu pueda morar en nosotros. Ya para concluir, hermanos, vamos a leer un último versículo que está en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ahí vamos con eh, esta enseñanza que claramente creo que ha sido entendida, espero que haya sido entendida. Primero, de reconocer que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que el cuerpo que tenemos es el templo de Dios. Y que como es el templo de Dios, nosotros tenemos que mantener este templo en condiciones adecuadas para que la morada de Dios y su Espíritu sea una morada a la altura de nuestro Padre bendito. ¿No es cierto? Se nos ha dado las pautas para esto y pues un cuerpo sano, una mente sana, siempre crean una mente ágil y una mente ágil tiene propósitos tanto en la parte espiritual como en la parte física en nuestra vida. Entonces, hermanos, no destruyamos el templo de Dios porque sabemos que Dios castiga destruyendo nuestras vidas si nosotros atentamos contra su cuerpo, contra su templo. Entonces,
Esta es la enseñanza de hoy, hermanos, y permítame hacer una oración de despedida. Señor Padre bendito, gracias, Señor, por la palabra que nos has regalado hoy día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos eh, mantener este tu templo, Señor, este cuerpo nuestro, mantenerlo adecuadamente, Señor, para que pues sea adecuado para la morada de tu presencia en nuestros corazones, Señor. No permitas, Padre bendito, que caigamos en las debilidades de nuestra carne, los placeres de la carne, que contaminemos nuestro cuerpo, Señor, porque sabemos que de esta forma estamos destruyendo aquello que tú has creado, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que haya sido entendido, haya sido entendida esta palabra. Muchas gracias.